Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. Y con ustedes, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a un programa más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Saludos, excelencia. Muy bien, me siento bien y me alegra mucho de estar compartiendo con ustedes en este programa de La Voz del Obispo. Saludo también a nuestro querido Juan Bautista. Saludos, excelencia. Saludos, Padre Omar. Nosotros tenemos motivos de sobra para estar contentos y llevarles a ustedes con alegría una nueva entrega de este su programa, La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Y sobre todo porque vamos a tratar un tema muy interesante para la vida de la iglesia, para la vida de Latinoamérica, para la pastoral de la Iglesia Católica, que es la figura de Monseñor Romero, el beato Romero, que fue beatificado recientemente en El Salvador. Un sacerdote comprometido, un obispo, arzobispo de San Salvador, muy comprometido con la labor de la defensa de los pobres y el compromiso de la Iglesia al servicio de la humanidad. Por eso nos alegramos y pedimos a Dios Todopoderoso que nos acompañe e infunda en nosotros esas virtudes, esos deseos, esos dones que hicieron posible la transformación pastoral y la transformación como cristiano del arzobispo Romero. Por eso, Monseñor, también siempre nosotros tenemos una costumbre que es iniciar cada entrega nuestra con una oración. Es el momento de la oración. Y creo que es oportuno usar la misma oración que la Iglesia dedica en la beatificación al obispo Romero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste al beato Óscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferencialmente a los pobres y a los necesitados. Te pedimos que infundas en todos los obispos, sacerdotes y en todos los bautizados esa fortaleza interior que motivó y guió el proceder apostólico y heroico de Monseñor Romero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que, Monseñor, excelente, ¿verdad? Destacar la figura, la misión, la valentía, toda la obra evangelizadora, incluso en favor de la justicia, de los pobres, de este Monseñor Óscar Romero. El Señor de verdad que siempre va proponiendo, llamando a personas para que sean grandes profetas en medio de su pueblo, que a veces se necesita, ¿no es así? Siempre se necesita. Y sí, sobre todo porque a través de esa misión que el Espíritu Santo, con el don de fortaleza y de sabiduría y de ciencia, guió a Monseñor Romero para que él fuera descubriendo poco a poco esa misión de pastor. Porque sencillamente Monseñor Romero lo que fue un pastor de almas, comprometido con los pobres, con los necesitados y trabajando por la paz, luchando contra la violencia. Él insistía mucho en que debíamos transformar la violencia del odio y de la muerte por la violencia del amor, del servicio y de la paz. Qué hermoso poder contar en la iglesia un hombre como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el beato arzobispo de San Salvador.
Por eso, Monseñor, nosotros ya sabiendo cuál es la línea de este programa especial que dedicamos esta semana a La Voz del Obispo, dedicado a un obispo mártir que es beato ya de nuestra iglesia, nuevo beato de nuestra iglesia universal y nuestra iglesia sobre todo en América, que nos regocijamos por este gran beneficio. Pero también nosotros solemos compartir siempre al inicio del programa el resumen del programa anterior para ver qué fue lo que tratamos en el programa pasado, así que es el momento de compartir con todos ustedes el resumen del programa anterior. Agradezco tus saludos y también me alegro de poder compartir con ustedes en este programa que vamos a desarrollar hoy. Tratando de respaldar y de apoyar a los estudiantes meritorios. Nos alegramos muchísimo por ser seminaristas, nos alegramos muchísimo por ser de Salcedo, nos alegramos muchísimo de ser un joven de buena voluntad que se ha destacado a base de sacrificio. La palabra educar significa del latín educere, que es sacar desde adentro. Y la filosofía es importante dentro del proceso formativo porque nos ayuda a crear un pensamiento coherente. Me complace muchísimo presentar a un seminarista. Para mí, no voy a decir que los más grandes son los seminaristas, pero ellos saben cómo me he dedicado en estos años a fortalecer su vocación. Este seminarista, Juan Pichardo, nativo de Salcedo. Siempre me he destacado, he sido, vamos a decir así, bueno en los estudios. Ser meritorio lo he ido alternando, vamos a decir. Perfecto. Algunos años he sido meritorio, otros años no. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra fuimos a cursar la carrera de filosofía. Como nuestra meta o nuestro fin es ser sacerdote, la filosofía se convierte en un medio que nos permite entonces dar el paso para seguirnos formando dentro de los estudios religiosos, reconociendo los estudiantes meritorios. Les exhorto a que a los estudiantes, a los que nos escuchan también, mostrar siempre lo mejor de nosotros. Que Dios Todopoderoso, por tanto, el Señor los bendiga y los guarde, los muestre su rostro, los mire benignamente y le conceda la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El resumen del programa anterior, que es un programa especial dedicado a los estudiantes meritorios, pero teniendo como invitado un estudiante muy destacado, Monseñor Juan Pichardo. Juan Pichardo, que es nativo de Salcedo, seminarista de la diócesis de La Vega, graduado en filosofía, sí, y que se dispone a seguir los estudios en la teología. Somos cum laude, Monseñor. Felicitamos a Juan Pichardo, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su comunidad, a su parroquia San Juan Evangelista, o mejor dicho, del Buen Pastor de Salcedo. Exactamente, así es. Así es que, bueno, ahora vamos a pasar, queridos amigos y amigas, a presentar lo que son las diferentes redes sociales a través de las cuales ustedes pueden entrar en contacto con su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y en definitiva con el equipo de este programa. Adelante. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ahí estuvieron entonces las diferentes redes sociales para que ustedes cada semana nos escriban, comenten, vean las fotos, todo lo que se comparte en las diferentes redes. Ahora vamos a pasar a una breve pausa, pero no se muevan porque de inmediato regresamos con más de este contenido especial que tenemos aquí hoy en La Voz del Obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Aerofilm 54, Insecom Computadoras,
Ucatesi, la universidad que exige nuestro tiempo. Odalis Motors, donde todo es fácil. Superempo, gente que tú conoces. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Multimuebles, muebles y electrodomésticos. La voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Usted está viendo? La voz del obispo Antonio Camilo González. La voz del obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. Así es, ya estamos de vuelta. En esta ocasión estamos acá sentados como lo hacemos de costumbre, dispuestos nosotros y también sabemos que hasta ustedes para escuchar las disertaciones, ¿verdad, Monseñor? Que usted siempre tiene referente al tema de la semana. Entonces que hoy ¿verdad? Usted ha preparado sobre la persona y en fin, sobre Monseñor Óscar Romero. Naturalmente, no solamente yo conozco, ustedes son jóvenes y también conocen mucho de la vida de Monseñor Romero. Y creo que el mismo hecho de que el Papa Francisco, por intermedio del cardenal dedicado a la causa de los santos y beatos, nos ha hablado sobre la figura de Monseñor Romero. Además, en la iglesia latinoamericana, la figura de Monseñor Romero impactó y al principio quizás hasta molestó, pero luego se dieron cuenta que Monseñor Romero era una persona iluminada por Dios y que era la encarnación del buen pastor. Porque las actitudes de Monseñor Romero fueron como el buen pastor, dice Jesucristo, que da su vida por las ovejas. Él llevó hasta lo último esa palabra de Jesús. Dio su vida por las ovejas. Y sin duda ninguna, Monseñor Romero era una persona, vamos a decir, humilde, sencilla, no era una persona agresiva, pero tanto cae el agua, una gota de agua sobre una piedra que le hace un hoyo. Entonces, tantas cosas vio él, tantas confidencias recibió de persecuciones y de muerte, y sobre todo cuando mataron al padre Rutilio Grande, que era un sacerdote muy amigo, muy cercano y muy respetado por su labor pastoral de Monseñor Romero. Entonces él se dio cuenta, es como así a nosotros aquí en La Vega, a sacerdotes que uno conoce profundamente, pues le hacen cualquier ultraje, pues uno dice, yo conozco a ese sacerdote, y eso le pasó a Monseñor Romero. Eso le llegó muy profundo en el corazón cuando mataron al padre Rutilio Grande y a dos catequistas, sencillamente por predicar el Evangelio y por hablar de la paz y del amor y del servicio y el compromiso con los pobres. De modo que Monseñor Romero es la figura del buen pastor. Ya lo dice el mismo Jesucristo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. De modo que no fue solamente dar la vida porque tenía que levantarse de noche para visitar a los enfermos, dar la vida porque tenía que ir a predicar y a veces estaría enfermo y sin embargo iba, sino sobre todo porque le llegó el momento en que atentaron contra su vida, incluso celebrando la Eucaristía, le dieron un balazo y lo mataron. Fuerte. De modo que eso es muy fuerte. Por eso la figura de Monseñor Romero es una figura, vamos a decir, impactante. Es una figura que estimula a la juventud y que le da también valentía a través de los dones del Espíritu Santo.
el don de fortaleza. Monseñor Romero, como digo, según su manera de proceder, según su forma, incluso él estuvo aquí en la República Dominicana en algunas actividades, retiros espirituales, pues, pero un hombre sencillo, un hombre callado, un hombre humilde, pero naturalmente le pasaba lo mismo que Monseñor Panal. Monseñor Panal pues fuera un hombre sencillo, bondadoso, callado, que no casi ni hablaba, pero cuando tenía que hablar, tronaba y hacía temblar el firmamento. Hablaba duro. De modo que hablaba duro. Bueno, de modo que eso es, Monseñor. Ustedes también conocen la vida. ¿Qué le han impactado a ustedes la vida de Monseñor Romero? A ver, Padre Omar. Sí, Excelencia, a mí quizás lo que me ha impactado es precisamente que él, hoy lo reconocemos como un grande, pero no fue haciendo inventos, o sea, ni siquiera exponiendo ideologías personales. Era el evangelio que él predicaba. Y a mí como sacerdote joven eso me ha llamado demasiado la atención, porque escuchar las homilías de este hombre es escuchar palabras que brotan del mismo evangelio, y uno se pregunta por qué entonces a veces estas personas no son comprendidas, por así decirlo, aunque quizás el tiempo es el que ayuda, ¿verdad?, a llegar a la comprensión. Pero eso, yo antes de conocer un poco así su vida, pensaba que era algo más extraordinario desde el punto de vista que era él diciendo cosas que, en fin, como iluminaciones especiales. Sin embargo, era una actitud muy de acuerdo con el evangelio. Por lo menos a mí, eso es lo que más me ha llamado la atención. ¿Y a ti, Juan, qué te parece? A mí sobre todo la entrega y el amor. Así es. El amor, bueno, porque el amor, aunque le sorprendió ese acontecimiento en la que le costó la vida por el trabajo que hacía, pero también el amor lo hizo por amor a la iglesia y por amor a su trabajo, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención esto que podemos resaltar de Oscar Romero. Sí, a mí me ha llamado también la atención que él habla que hay que despojarse de la violencia del odio, de la violencia de la muerte, y hay que asumir la violencia del amor, entregando la vida por amor. Entonces el buen pastor, la virtud que vamos a decir distingue al buen pastor es el amor. Pero el amor, también dice la Escritura, que es fuerte como la muerte. Y lo llevó a Monseñor. Tanto amó a Jesucristo, tanto amó Dios al mundo, que envió a su propio Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Tanto amó Dios al Salvador, que también Monseñor Romero, pues vino con ese amor, a sembrar amor. Como él decía también, la violencia, vencer la violencia del odio con la violencia del amor. Y de esa manera trabajar por la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, tratando de enseñar y de transmitir la teología de la liberación. Así como Moisés también, por orden de Dios, sacó de Egipto a su pueblo esclavizado y luchando con ellos mismos que no se querían dejar salvar, los conduce por el desierto y allí van muriendo hasta el mismo Moisés. Bueno, pues también a Monseñor Romero pasó por todo ese compromiso, esa vocación, ese llamado y vamos a decir, ese sacrificio, y él lo asumió con tranquilidad, con humildad, con sencillez, fortalecido sobre todo con la oración y con la Eucaristía. Era un hombre de una firme oración y de una identificación total con Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Vamos a pasar ahora, queridos amigos y amigas, a lo que es la presentación del personaje de la semana. Como en muchas ocasiones hacemos, Monseñor, ¿verdad?, elegir una persona que sirva incluso hasta de modelo, referencia, alguien que nos muestre algo de las virtudes de, en este caso, Monseñor Romero. En fin, siempre lo hacemos. Así es que vamos a presentar ahora el personaje de la semana. La voz del obispo Antonio Camilo González. Saludos amigos y amigas.
Qué bueno es reencontrarnos nuevamente en nuestra sesión acostumbrada, el personaje de la semana de la voz del obispo Antonio Camilo González. Y para esta semana les traigo nada más y nada menos que un personaje muy interesante. Se trata del reverendo padre Ramón Ramos Valdés, a quien cariñosamente le llamamos Padre Nino. Así que veamos lo que ha compartido con nosotros el queridísimo Padre Nino. Bueno, yo agradezco en primer lugar que me hayan tenido en cuenta eso. Yo no creo que me merezca ser personaje de la semana, ni del mes, ni del día. Un humilde sacerdote, pastor que trabaja ahí con la gente, pero agradezco la distinción y sobre todo cuando se trata de Monseñor Romero, un personaje al que conocimos personalmente justo un año antes de morir. Vino a República Dominicana y vino al seminario cuando yo empezaba la teología y pudimos compartir con él, conocerlo personalmente, y vino solamente a pedir ayuda para salvar al Salvador. Y al año siguiente murió. Realmente es un testimonio para nosotros, y su vida de entrega, su vida de compromiso influyó mucho en nuestra vida después de su muerte, por la actitud que tuvo de defender a los más pobres en El Salvador. Y quisiera pues destacar eso, ¿no? El trabajo que estamos haciendo como sacerdote, como religioso, aquí en la diócesis de La Vega, ahora ya unos 13 años, pues va en esa sintonía, que es la sintonía del Evangelio. Y entonces nosotros, como continuadores de la palabra de Dios y conocedores de la palabra de Dios, tenemos que seguir esa misma línea que Dios nos traza desde el primer libro fundante de la Biblia, que es el libro del Éxodo: luchar por la liberación de los más pobres. Y en ese sentido entronca muy bien, y por eso estamos tan felices los cristianos hoy día de tener al Papa Francisco. Porque el Papa Francisco va precisamente en esta línea, y basta leer bien leída la encíclica Laudato Si, que es realmente un canto a la liberación de los pobres. Y llega a decir él en su misma encíclica que dentro de los pobres de la tierra, el pobre más maltratado es precisamente la tierra, ¿no? La palabra de Dios siempre tiene una actualidad, y por eso cuando leemos la palabra de Dios tenemos que ver cómo se relaciona con nosotros en la vida que estamos llevando cada uno de nosotros. Monseñor Romero ya es santo desde que lo fusilaron celebrando la Eucaristía. Yo pude ir a la capilla en donde fue fusilado. Hacía años que esperábamos que se empezara la causa de beatificación, de canonización de este hombre que es un mártir de la Iglesia realmente. Que es Dios mismo el que está iluminando al Papa Francisco para que le dé esta nueva dirección a la Iglesia, que es una dirección a favor de la justicia, a favor de los pobres, que es lo que Jesús quiere. Yo creo que realmente no soy ningún personaje, simplemente soy un hijo de Dios que va trabajando en la línea del Evangelio. Y me agrada mucho que podamos hablar a tanta gente que nos está viendo en este momento, y de verdad muchas gracias a Monseñor por tenernos en cuenta en nuestro trabajo. Y ojalá que todos sigamos dando este aporte a favor de la lucha de Loma Miranda, que es una causa justa, más que justa, y que la encíclica del Papa, Laudato Si, sobre el medio ambiente, viene a ser como una encíclica escrita para que todos defendamos a Loma Miranda. Gracias, Padre Nino, por aceptar ser el personaje de la semana en La Voz del Obispo. Usted sin duda es un signo claro de compromiso social desde su ministerio sacerdotal. Y para ustedes, amigos y amigas, nos vemos en la próxima entrega para conocer otros de los tantos personajes destacados en La Voz del Obispo. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Muy enérgico hoy Pablo José presentándonos el personaje de la semana en La Voz del Obispo Antonio Camilo González, queridísimo Padre Nino. Es momento, después de haber visto el personaje de esta semana, de inmediato presentarle a ustedes otro amigo nuestro que está como de costumbre en cada entrega nuestra, y es César Canela, que nos trae siempre las redes sociales, a ver qué ha aparecido en las redes sociales en esta semana y qué nos tiene para compartir en esta semana que sigue. Así que paso contigo, César Canela.
Con mucha alegría saludamos a ustedes, queridos amigos y amigas de La Voz del Obispo. Sobre todo porque esta presentación de las redes sociales sirve como un nexo entre el programa anterior y entre el programa que sigue. Sobre todo para seguir nosotros en sintonía y seguir motivándonos, escribiendo y de en cierto modo también seguir compartiendo nuestro espíritu de fe a través de las redes sociales. Precisamente porque las redes sociales hoy en día son un gran instrumento de crecimiento, de comunicación que debemos entonces aprovechar. Sin abundar mucho, entonces pasamos, miramos nuestras redes sociales inmediatamente, la tenemos en pantalla, entonces miramos ahí imágenes de Twitter, en donde la Pucamaima retuiteó lo que teníamos la semana pasada sobre Juan, que estuvo en el programa, sobre los estudiantes meritorios. Aquí tenemos también imágenes de Twitter. En fin, hemos visto que esta semana, el programa pasado, ha rompido el récord y nos ha alegrado mucho eso, porque vemos cómo el evangelio llega a todas las personas. Miramos también en Instagram imágenes compartiendo lo de la semana anterior. También damos un saludo a Carla, que nos sigue en Instagram y también repostea o retuitea nuestras imágenes en las redes sociales desde su cuenta personal. Ahí miramos lo que teníamos en el programa pasado con Juan, ese estudiante meritorio. Ahí estamos en Facebook. En fin, las redes sociales son un gran mecanismo de crecimiento espiritual. Ahí también miramos en Facebook, en la que nosotros nos mantenemos comunicados y contactados como siempre en cada semana. En esta semana entonces nosotros continuamos, seguimos con este espíritu de comunicación. Miren, también tenemos aquí YouTube para que ustedes también visiten nuestro canal La Voz del Obispo y vean el programa que está inmediatamente está en las redes sociales. Ustedes nada más tienen que accesar y buscar el programa de la semana. En este caso el programa es Las Virtudes de Monseñor Oscar Romero. Bien, en ese mismo espíritu de alegría, recuerden que cada semana tenemos un hashtag en el que nosotros publicamos, y el de esta semana tiene una especialidad muy importante, y es que desde ya, oigan bien, desde ya, el hashtag está siendo escrito, está siendo motivado, el cual, el de esta semana, es Beato Oscar Romero. Miren, desde ya, ustedes quieren desde ahora, están en su celular, están en su computadora, vayan, búsquenlo y escríbanos su parecer sobre este gran beato, sobre este gran hombre que fue arzobispo de El Salvador. Ya ustedes saben, queridos amigos y amigas, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, continuamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Gracias, César Canela, por presentarnos las redes sociales. Sobre todo mencionaba César Canela a una amiga nuestra, Carla, que es de Brasil y siempre nos sigue y siempre le da retweet a todas nuestras publicaciones y promueve el programa La Voz del Obispo por esa tierra allá, Sao Paulo, Brasil. Nosotros vamos a una pausa, ustedes no se muevan porque todavía queda más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Aerofilm 54, Insecom Computadoras, Ucatesi, la universidad que exige nuestro tiempo, Odalis Motors, donde todo es fácil, Superempo, gente que tú conoces. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Multimuebles, muebles y electrodomésticos. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. ¿Usted está viendo? La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos el Obispo para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González.
Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. Así es, ya estamos de vuelta con más de la voz del obispo Antonio Camilo González. Y en este momento estamos en el segmento especial de la entrevista. Como siempre, llamamos a una persona para entrevistarle, y en este caso yo quiero que sea su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González, que presente al invitado de este programa. Y lo hago con mucho gusto porque entiendo que la figura de Monseñor, el nuevo beato, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pues es una figura importantísima, no solamente por ser beato, sino también en América Latina, porque es un obispo de nuestra tierra, y un obispo según el corazón de Dios, según la figura trazada por Jesucristo el buen pastor. Es nuestro querido padre Ramón Abreu, Monseñor Ramón Abreu, que es el director de la Pastoral Social aquí en la Diócesis de La Vega, y muy conocedor. Por eso yo también vengo con interés, porque él ha vivido siempre cerca de Monseñor Romero. Qué bueno. Y nos puede dar mucha orientación al público que nos sigue a través de este programa. Saludos, de modo que ¿verdad? muy buenos días, querido padre. Y bienvenido importante a este para nosotros que tú estés en este programa. Bien, buenas noches para todos y para todas. Aquí estamos, hacía mucho, no sabía por dónde era la puerta, porque hacía mucho que no venía para acá, sí, pero con mucho gusto vengo a este momento dedicarlo a Monseñor Romero. Creo que es importantísimo porque ha sido una figura que ha marcado la Iglesia de América Latina con sangre de amor, con sangre de fraternidad, con sangre de misericordia para el pueblo de América Latina. Bien, padre, nosotros queremos aprovechar inmediatamente la oportunidad, como usted conoce tanto de esta gran figura, inmediatamente sacarle el juguito con preguntas, ¿verdad que sí? Y una de esas preguntas es, todo el público se pregunta, ¿quién es Arnulfo Romero? Pero ¿quién es, no desde lo que podemos ver en la internet, lo que nos cuenta un documental, sino quién es desde alguien que le ha seguido muy de cerca por mucho tiempo, como es el caso suyo? Sí, yo creo que la figura de Monseñor Romero, como decíamos señor anterior, es el pastor. Yo creo que uno leyendo la bienaventuranza, creo que ahí descubre la figura de Monseñor Romero. Felices los calumniados, felices los perseguidos, felices cuando te maltratan. Yo creo que Monseñor vivía esa felicidad, o sea, en el maltrato, como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces que yo soy fuerte. Entonces la fortaleza de Monseñor Romero estaba en esa debilidad, en los atropellos que se cometían. Entonces yo he descubierto siempre el grado de paciencia. Yo creo que lo más importante en un mundo conflictivo como este, uno un poquito también se altera fácilmente como yo, y cuando veo la figura de Monseñor Romero, pero es verdad que es santo, con tantos atropellos, él guardaba bendiciones para todos, con tantos insultos de la gente contraria y de la gente que estaba en la iglesia, como lo insultaban, sin embargo, él mantenía la paz y la calma. Yo creo que esa es la figura del beato Óscar Arnulfo Romero. Su santidad radica en que supo, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, tuvo dominio de sí. Esa es la señal de los frutos del Espíritu, se dieron verdaderamente en él, cuando supo dominarse, cuando le insultaban, le explotaban bombas, le dañaban. Y para mí ha sido la figura sacerdotal que me ha dado fuerza para seguir trabajando y luchando por la justicia, que era el signo distintivo de Monseñor Romero. Yo creo que esa ha sido mi experiencia, sí, y todos los años celebramos la misa, presento la película, y ahora con más razón, pues sí, estoy hasta regando estampitas para ver si logramos la canonización, ya que estamos en la beatificación, y es posible que necesite un milagro, pero dicen otros que no es necesario el milagro, sino que ya lo pueden declarar santo con su martirio. Oyéndote hablar, yo pensaba en la persona de Jesús como buen pastor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Precisamente en los evangelios de estos días vemos cómo los fariseos, cómo los contrarios del templo de Jerusalén lo atacaban a Jesús. Y sin embargo, Jesús mantenía esa cordura, mantenía esa
comprensión, ese cariño, ese amor. Ahí es donde radica vamos a decir, la fuerza del pastor en el amor, como Cristo, que lo llevó a dar la vida por nosotros todos. Monseñor, nosotros que nos interesaría también saber, ¿qué perseguía con su actitud Monseñor Arnulfo Romero? Bien, usted sabe que él recibió muchas acusaciones, incluyendo de su propio compañero de trabajo, pastores. Sin embargo, porque querían que él perseguía era que le dieran aplauso, porque había muchos aplausos en la catedral. O perseguía honores, y vemos lo que perseguía solamente, él lo repetía. Lo que queremos es hacer visible, presente el reino de Dios en este pueblo, al contemplar tanta sangre, tanta violencia. Es lo que quería, que el reino de justicia, la palabra que él más empleaba era el sentido de la justicia, el reino de justicia, el reino de amor, se hiciera presente en este pueblo que sea torturado, en este pueblo maltratado, en ese pueblo destruido, en ese pueblo yo creo que masacrado, que era la palabra que usaba también. Él lo que deseaba era que apareciera la justicia, la fraternidad entre todos. Y lo veíamos en su homilía, está expresada ese querer. Lo que quería era paz y armonía. Y cuando decía, si me matan, resucitaré con el pueblo salvador. Lo que quería era presentar un reino de justicia y presentar también que ese camino es un camino que llevaba a la resurrección y a la vida eterna. Yo creo que sería interesante ver también para nosotros los sacerdotes, las personas cristianas de la iglesia, líderes católicos, ¿qué debemos nosotros aprender de la figura de Monseñor Romero? Bien, hoy primero la espiritualidad, o sea, tiene una espiritualidad fundamentalmente basada en el corazón de Jesús, en Cristo, un corazón manso, un corazón humilde. Recuerde que era muy devoto del corazón de Jesús y devoto también de la Virgen María. Entonces esos dos puntos son importantes. Dice, más en un mundo de tanta violencia y tanta inseguridad, nos aprendemos nosotros que por mucho que nos maltraten y nos insulten, nosotros debemos siempre bendecir, como lo hacíamos, señor Romero, bendecir y no maldecir. No alterarlo frente a la situación de injusticia y de maldad, sino comunicar siempre una dosis de paz a un mundo violento. De verdad que la figura de Monseñor Romero es inspiradora y creo que nuestra gente puede aprender bastante de este pastor. Y hablando de gente y de nuestra gente, vamos ahora a ver qué nos dice nuestra gente desde la calle, como lo hacemos siempre acá en La Voz del Obispo Antonio Camilo, en nuestra sección La Voz del Obispo desde la calle. Así es que adelante con esta sección. Mirar a San Oscar Romero, el santo de América, es mirar realmente un profeta de nuestros tiempos. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo a principios de los años 80, estando yo en el seminario. Y digo, me alegra mucho, sobre todo por el impulso vocacional que le da la iglesia. Conocimos la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Estuve donde él estaba y hablé con la gente que le conocían a él, que estuvieron con él en la Eucaristía tantas veces. Y mirar sobre todo el afecto, el cariño. Recuerdo que los seminaristas se identificaban mucho con la pastoral social de la iglesia. El respeto, la admiración de este santo de Dios allí en El Salvador. Influenciado por este latinoamericano, Leonardo Bosch. Indiscutiblemente un hombre que ha dejado huellas en El Salvador. Y cuando nos enteramos de la noticia, trágica noticia de la muerte de Romero. Cuando hablamos de Oscar Romero, estamos hablando de un profeta, un hombre profundamente de Dios, que supo adelantarse a los tiempos. Como todo el mundo sabe, Arnulfo Romero se identificó mucho con los necesitados de Salvador.
Y Oscar Romero pudo mirar mucho más allá con la situación que vivía el pueblo de El Salvador. Y realmente nos dolió a todos la pérdida y la manera como murió. Y que es lo que también vivimos también en todos nuestros pueblos en Latinoamérica, que hacen falta profetas como él que denuncien, que anuncien y denuncien. Es un lugar, por decirlo así, bien merecido. O sea, es un espacio bien merecido, porque pienso que eso lo ganó. Así que me siento contento, orgulloso, alegre de saber que Oscar Romero es un santo nuestro y que sobre todo está influyendo en la vida de la iglesia y de tantos de nosotros mismos que somos sacerdotes y que también queremos seguir el camino que él también trilló. Qué interesante tener la oportunidad de compartir sobre todo con estas dos personas que tuvieron la oportunidad de hace mucho tiempo conocer la figura de Andulfo Romero cuando estaba en vida y su trabajo social en beneficio de todos, especialmente los más necesitados. Monseñor, pero tenemos todavía con nosotros a nuestro invitado especial en esta semana, que es Monseñor Ramón Abreu, y queremos saber qué más nos puede contar Monseñor Abreu. Sí, como sabemos que un grupo de sacerdotes y laicos también participaron en la beatificación en San Salvador, en ese acto en que se proclamó beato, bienaventurado a Monseñor Romero, pues que nos hables un poco de lo que sucedió en ese día. Y quizás también los sacerdotes que de aquí estuvieron presentes. Sí, para mí fue una experiencia hermosa. Yo conocí a Monseñor Romero, yo tengo la dicha de haber saludado a dos santos, digo yo. Saludé y estuve en la misa con San Juan Pablo II cuando estuve en Roma, y después cuando saludamos a Monseñor Romero en el Seminario Mayor, que nos dio una conferencia, y también lo saludamos de cerca. Y entonces he saludado a dos santos, a Beato Romero y entonces a San Juan Pablo II. Allá fuimos entonces, tuvo el padre Abraham Apolinario, padre Benito, padre Cazonga de Barahona y un servidor, el padre Ramón Abreu. Varios laicos también participaron. Para mí la experiencia fue hermosa por llegar allí y ver esa masa de pueblo que caminaba hacia la celebración del 23 de mayo para la beatificación. Después también ver la gente contraria, y por eso fue santo. Mucha gente todavía insultaba a la persona de Monseñor Romero. Entonces ahí que está la santidad, porque no encontramos en su homilía, leyéndole, ninguna señal como de resentimiento o de odio. Ahí que está la santidad, pues si encontramos en su homilía alguna señal de resentimiento, ya no es mártir. Sin embargo, es mártir porque supo aguantar. Lo que más me gustaba era ir donde lo mataron a él, allá en la capilla La Divina Providencia. Estuve ahí, me retraté, oré un poco, tuve acompañé a un sacerdote en la misa, pero no celebrando. Estuve ahí en el mismo altar donde cayó Monseñor Romero, y eso me impactó, recordando que aquí fue que mató a Monseñor Romero, derramó su sangre para el bien del pueblo, como decía, para el bien de la humanidad ya, porque ya el beato de la Iglesia Católica, no solamente para el bien de Salvador, para la paz del Salvador, sino para la paz del mundo entero. Después también estuvimos otro hecho importante fue ir a la tumba allá debajo de la catedral, donde está enterrado el Monseñor Romero, y ver a la gente pobre poniendo la mano sobre la tumba de Monseñor Romero, buscando pues salud, buscando conversión, buscando transformación. Esos elementos, y después el gran evento fue yo contemplar la camisa ensangrentada con la que mataron a Monseñor Romero, que para mí me impactó cuando vi la camisa así, ya de cerca en la catedral. La celebración fue lejos, pero en la catedral estuvimos bien de cerca con ella, y contemplar esa marca de sangre, que es sangre de
donde se ofreció Monseñor Romero sangre de libertad, sangre de amor, sangre de misericordia y sangre de paz para El Salvador, porque esa sangre era muerte, pero era también vida para El Salvador. Todos esos elementos fueron importantísimos, y la familia salvadoreña, como nos recibió a nosotros, fue interesantísimo. Yo tuve una semana en la casa de una familia excelente, joven, pero nos acogió, nos daba todas las atenciones posibles. Yo le dije, nosotros vamos a pagar el taxi, y nunca nos dejaron pagar un taxi, sino que ellos nos conducían a todas las celebraciones y a toda parte. Yo creo que fue un gesto importantísimo, la hospitalidad de la familia, así que le damos las gracias, me recuerdo su nombre, a Carlos, Camila, Juan Pablo y Ernesto, que eran los hijos de esta familia, Juan Pablo y Ernesto. Pues nuestro saludo y la gratitud por la señal también de amor que Monseñor Romero tenía, se manifestó también en esta familia salvadoreña. Y los sacerdotes de allá del Salvador estaban muy identificados con la figura de Monseñor Romero. Sí, la mayoría, yo creo que donde estamos revistiendo en el seminario San José, que ahí fue que nos revestimos para ir a la celebración, le veía un entusiasmo grande. También el que inició la causa de la beatificación de Monseñor Romero, que fue compañero mío de estudio, Rafael Urrutia, lo veía entusiasmado porque él condujo toda la celebración, y también fue que empezó la documentación para depositar en la Congregación de los Santos para la aceptación para que fuera ya siervo o venerable. Fue el que hizo toda la causa, pero vi un entusiasmo en los sacerdotes salvadoreños y en el mismo arzobispo de San Salvador. Veía ese entusiasmo, que ve que no era fingiendo, sino en la homilía en la catedral. Él dijo el arzobispo, me gustó lo que mandó el Papa aceptando que sea beato, cuando dijo que Monseñor Romero es el padre de los pobres, cosa que se le pone al Espíritu Santo, y el Papa Francisco él lo puso a la figura de Monseñor Romero, el padre de los pobres salvadoreños, y ahora el padre de todos los cristianos del mundo. Y sabemos que en esas regiones hay mucha gente que son indios todavía, ¿no? Había indios allí que... Sí, en la celebración vi muchas personas que hace con la característica india ya un poquito más refinado por el tiempo de la civilización, ¿verdad? Pero estaban allí con mucho letrero, toda la caminata, la procesión desde el Seminario San José hasta en la Plaza de Cristo Salvador, que era donde iba a ser la beatificación. Había muchas personas, y eso era lo que yo retrataba a los más pobres, los pobres indígenas, muchas personas con figura de pobre. Yo los retrataba porque por eso fue que murió Monseñor Romero. Lamentablemente no pudieron llegar los pobres allá arriba donde estábamos nosotros, pero sí estaban en los alrededores de las 4 calles donde se celebró la misa de beatificación de Monseñor Romero. Interesante, qué interesante. Bueno, sí, qué bueno. Y sobre todo la gran participación de sacerdotes que hubo allí, ¿no? Sí, fue una terrible. Estaba la parroquia y el seminario lleno, o sea, lo que era para revestirnos. Nos regalaron una estola con la figura de Monseñor Romero y algunas señales también, unos documentos que nos ayudan a entender la vida de Monseñor Romero también. Qué bueno, qué interesante. La verdad que nosotros nos sentimos también contentos de que usted nos haya traído todas esas vivencias de ese gran acontecimiento histórico de nuestra Iglesia Universal, pero también nuestra Iglesia en América, porque tenemos entendido que ya le llamaban el Santo de América. Sí, eso es una condición. Estaba leyendo sobre la beatificación, dice, ya que el pueblo lo considere santo, ahí comienza la causa, porque si el pueblo no dice, no, ese era uno cualquier, no, ya es santo, y por ahí comienza. Si el pueblo no dice que es santo, no comienza el proceso, porque hacen una investigación en el pueblo a ver si ya la gente lo tiene como un santo del pueblo. Y eso, entonces, a veces se ponía bravo. Yo le puse la estampita, San Romero de América, pastor, profeta y mártir de América Latina. Y se lo padre, ¿por qué tú le pones santo? Porque así que comienza el camino de la beatificación, la concepción, que el pueblo le llame santo ya, y así se descubre si eso es verdad, lo que dice el pueblo es verdad, con los datos que recoge la iglesia. Qué bueno, monseñor, tenerlo con nosotros. Mire, vamos a una pausa ahora. El tiempo en televisión, la verdad que se va bastante rápido, pero después de esta pausa ustedes no se muevan, porque todavía tenemos a monseñor Abreu con nosotros, ya en la parte final de nuestro programa, La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. En breve regresamos con
La voz del obispo Antonio Camilo González. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Aerofilm 54, Insecom Computadoras, UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo, Odalis Motors, donde todo es fácil, Superempo, gente que tú conoces, Cooperativa Vega Real, grande y confiable, Multimuebles, muebles y electrodomésticos. La voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Usted está viendo? La voz del obispo Antonio Camilo González. La voz del obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. De vuelta, pero para terminar, lamentablemente nosotros hemos llegado al espacio final de este programa, La Voz del Obispo Antonio Camilo González, pero no queremos despedir sin antes llevarles a ustedes o mencionarles ante todo los canales por los cuales se retransmite este programa La Voz del Obispo, sobre todo La Voz de María, Canal Internacional Matriz, también UCATESI Televisión, que se une también para esta retransmisión en vivo. Tenemos a Microvisión, Canal 10, la mejor cara de los veganos, Telemedios 25 para toda la región norte, también Punta Cana TV para toda la región este, también Renacer en el Espíritu ahí para la gente de Bonao que nos siguen, y ya la radio. Tenemos Radio Santa María, tenemos Estudio 97.9 y también Radio María en español para Nueva York y todos los latinos de habla hispana, y también ya nuestro Radio Jesús de Nazaret y también nuestro canal de YouTube para todos los que nos siguen de Irlanda, España, la India, Canadá y todas esas personas que suelen ver el programa una vez tenemos nuestra entrega formal en vivo. Monseñor, es el momento de darle la palabra a usted. Claro que sí, y es una pena que un tema tan importante, el tiempo sea tan cruel con nosotros. Sí. La figura sobre todo de Monseñor Arnulfo Romero y la experiencia del padre Monseñor Ramón Abreu. De modo que queremos agradecerte, Ramón, perdona que tú tan ocupado allá en Villa Tapia, en Los Limones, pues te hayamos hecho venir aquí, pero tu figura y tu experiencia pastoral, espiritual, con servicio a la iglesia, pues, y conociendo la figura, que es lo que nos interesa, de primera mano de Monseñor Romero, pues te damos las gracias por este encuentro que hemos tenido y quiera Dios que la gente lo haya comprendido bien y se haya alimentado y fortalecido a través de lo que tú nos has dicho. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, yo le agradezco por la invitación y esperamos que la figura de Monseñor Romero pues entre en cada corazón dominicano, especialmente los sacerdotes, para dar testimonio de la verdad como buenos pastores. Bueno, Excelencia, ahora nos queda, ¿verdad?, recibir de Dios a través de usted la bendición como siempre. Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Hasta la próxima. Producciones Camilo presentó La Voz del Obispo Antonio Camilo González.
mañana.